Esta exposición que vamos a ver es una exposición que se llama De Sevilla, ciudad inundada, a Sevilla, ciudad transformada. Es un paseo por la historia de Sevilla desde sus primeros orígenes. Contamos en primer lugar, como se ve en este panel, que Sevilla hace muchísimos años estaba en el fondo de un mar. Ese mar, cuando nace en las montañas de Cazorla, da lugar al río Guadalquivir. Y esta es la historia del río Guadalquivir en 4 frases. En el principio fue el mar, luego el golfo, luego la llanura y luego el río. Sevilla, en esta imagen se observa muy bien, Sevilla se funda en el único montículo que no se inundaba cada vez que el río crecía. Un pequeño montículo que se sitúa a la altura de San Isidoro. Esta imagen de aquí nos muestra la evolución de la ciudad. Esta primera fue la fundación de Sevilla, la ciudad romana, que se da la circunstancia de que el río Guadalquivir circulaba por la Alameda de Hércules y la Plaza Nueva, justo aquí al lado. En el siglo X el río cambia de posición a su posición actual y la ciudad se expande por los terrenos que antes pertenecían al río. Y ese es el motivo de las numerosas inundaciones de la ciudad, porque Sevilla creció sobre los terrenos del río y el río de vez en cuando saca sus escrituras. En este panel de aquí vemos los desastres causados por las inundaciones. Muertos ahogados, muertos por pestes, hambrunas, casas inundadas, casas derrumbadas, animales ahogados, campos arrasados, cosechas arruinadas, jornaleros amotinados, escasez de pan, subida del precio del pan, costes enormes de reparación de lo destruido. Una terrible desgracia. En este panel de aquí mostramos algo que poca gente conoce, y es todas y cada una de las inundaciones que sufrió Sevilla a lo largo de la historia. En este panel empezamos en el año 1403 y terminamos en el 1800. Pero no termina aquí la cosa, porque en el 1821 continúan las inundaciones y terminamos con la última inundación fuerte de Sevilla en 1963. Son 120 inundaciones las que contamos documentadas cada una de ellas. Es terrible, solamente en el siglo XX hubo 21 inundaciones. Aquí tenemos una lámina maravillosa que nos ha cedido el artista Arturo Redondo Paz, donde se recrea la Sevilla en 1519. Y nos permite observar un detalle, y es la muralla. Sevilla era una ciudad amurallada por completo, que no le servía solo para defenderse de sus enemigos, sino que le servía fundamentalmente para defenderse de su enemigo más temible, el río Guadalquivir. Cuando el río Guadalquivir crecía, la ciudad se preparaba y cerraba sus puertas a cal y canto para que el agua no pudiera entrar. Y cerraba también los husillos, que son los desaguaderos del agua de la ciudad al río, para que el agua del río no penetrara por ellos. Pero ello provocaba que el agua de lluvia inundaba la ciudad. Y así llegamos a 1972. En el año 72, un ingeniero preclaro, Mariano Palancar Penella, pero en 1969, un ingeniero preclaro, Mariano Palancar Penella, asustado por las amenazas del río en la curva de San Jerónimo, decide convertir ese tema en el prioritario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del cual él era su director. Y inicia una obra
que la explicamos aquí en este panel, el río entraba hacia Sevilla en la época histórica, está la curva de San Jerónimo, y por aquí trataba de entrar en la ciudad. La Corta de la Cartuja lo que hace es enderezar al río, y lo endereza alejándolo de la ciudad y colocando un muro de tierra de 5 metros de altura para evitar que en caso de crecidas el agua entre en la ciudad. Es una obra faraónica. Son 6 kilómetros de longitud de un nuevo cauce, de 13 metros de profundidad y 240 metros de anchura. Seguimos por aquí. Nos encontramos aquí con una biografía, actuaciones principales de este ingeniero Mariano Palancar Penella. Mariano Palancar Penella fue director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir entre 1968 y 1984. Su actuación principal en Sevilla fue precisamente la Corta de la Cartuja, pero fue un ingeniero visionario, de los cuales destacaremos 2 actuaciones principales. Una de la actuación principal la podemos ver en este panel y consiste en lo siguiente. Cuando el río se aleja de la ciudad, 400 hectáreas quedan a salvo de inundaciones. Esas 400 hectáreas que no se iban a inundar y colindantes con Sevilla, podrían convertirse en un nuevo barrio de los Remedios, fruto de la especulación. Y él, preocupado por ese tema, visita al ministro de la Vivienda y le convence para que expropie esos terrenos. Luego veremos la importancia de esa expropiación. La otra actuación importantísima que tuvo Mariano Palancar, y que es muy poco conocida, es la siguiente. En el año 1973, en mayo, el ayuntamiento aprobó rellenar el meandro de San Jerónimo con las tierras procedentes de la excavación. Eso suponía quedarnos sin el cauce histórico, que el río que hoy vemos en la calle Torneo no sería río, sino que sería tierra. Mariano Palancar luchó para que eso no sucediera así, convenciendo al ministerio para que liberara al ayuntamiento de la aportación económica que tenía que hacer. Y en el año 77 lo consigue. Y el ayuntamiento cambia de opinión y ya no se rellena de tierras el cauce. La Exposición Universal de 1992 pudo hacerse en ese enclave porque eran terrenos públicos. Si no hubieran sido terrenos públicos, hubiera sido imposible. Es la consecuencia de la expropiación de los terrenos. Y como Sevilla ya no temía el río porque se había alejado el cauce, pues entonces Sevilla se abre al río. Donde antes había unas vías del tren y una tapia en la calle Torneo que impedía la visión del río, ahora la ciudad transformada nos muestra un paseo de la calle Torneo con balcones ajardinados, preciosos.